prédicas de la 16 de julio. Rumbo a un nuevo orden mundial. Cuando hablamos directamente de un nuevo orden mundial, ¿a qué nos referimos? A una sola monarquía, a una sola moneda y una sola religión. Lo cual directamente desde el aspecto bíblico nosotros lo podemos ya entender como el anticristo, que el cual recibe todo el poder, y la marca de la bestia, el 666, en la frente y en la mano derecha. Y también podemos ver directamente el falso profeta y una sola religión, la cual tiene como función fundamental adorar al anticristo. Pero ahora, para llegar a ese punto, ¿qué se está buscando y cómo se está trabajando? Punto número 1. Nosotros directamente necesitamos entender la necesidad de un nuevo orden mundial, y eso está siendo generado ¿por quiénes? Por logias ocultas, el Kublin Bilger, la masonería, los Illuminati y entre otros, que directamente están trabajando detrás del telón para generar esto, para buscar que en tu persona y en mi persona entendamos la necesidad de un nuevo orden mundial, tales directamente como acusar del calentamiento global al hombre y hablar del control de la natalidad, de la despoblación mundial. ¿Por qué? Porque se tiene que reducir la población mundial. ¿Por qué? El fundamental creador de dióxido de carbono es el hombre. El dióxido de carbono se acumula y directamente se disipa en 200 años. Imagínate, somos 7.000 millones de habitantes. Y de los 7.000 millones de habitantes utilizamos combustibles fósiles. De los 7.000, 1.000 millones tienen vehículos, es decir, la proporción es de cada 7, uno tiene auto, y el principal combustible son los combustibles fósiles. Somos contaminantes. Aparte de eso, la tala de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y directamente se lo acusa, pero como ya lo habíamos explicado en anteriores prédicas, esto no es una realidad. Luego encontramos lo que viene a ser el agua, como directamente la Tierra, el globo terráqueo, está prácticamente constituido del 100%, encontramos 75% de agua y encontramos un 25% de tierra. De este 75%, directamente encontramos que el 97.5% es agua salada y que solo 2.5% es agua dulce. Y ahora, este agua dulce, prácticamente a nosotros, la de fácil accesibilidad es el 1%. Y esto es una realidad. Ahora, enfrentar estos desafíos de una posible guerra del agua, de un posible cambio climático que se está dando y va a empeorar y generando problemas económicos, problemas sociales, hambre, pestes y enfermedades, esto directamente al hombre le hace lanzar un grito. ¿De qué? De que necesitamos un nuevo orden mundial. Y detrás del telón se van cocinando las cosas, porque hablamos ya del microchip. El microchip prácticamente ya es una realidad, y como pueden observar acá en las imágenes, prácticamente ya podemos observar directamente ya el pequeño microchip que tiene directamente un sistema de GPS, aparte tiene prácticamente la capacidad de almacenar información médica, también puede almacenar lo que viene a ser prácticamente tu cuenta bancaria. Incluso puedes hacer transacciones mediante el microchip. Estamos hablando de la entrada del dinero digital y prácticamente eso se está dando. Ahora mira, cuando hablamos directamente del microchip, esa es la marca de la bestia. La posición incluso que nos muestra la Biblia es prácticamente necesaria. ¿Por qué? De acuerdo al lado del cerebro que tú utilices, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, se genera en tu cuerpo energía térmica. Esa energía térmica directamente es transformada en energía eléctrica, por la cual se va a sustentar el microchip. Y justamente, amigo, los que utilizan un lado del cerebro es en la frente y los otros es en la mano, tal como dice la Biblia. Y eso prácticamente de que estén dando este microchip es una realidad, ya se ponen mascotas y estamos en unos pasos de que se le ponga al hombre y de que de esta manera el hombre pueda hacer prácticamente transacciones económicas mediante el dinero digital, mediante el microchip, para que se cumpla, que nadie pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese el microchip, la marca de la bestia, es una realidad. Ahora, como observamos también acá, en las imágenes observamos lo que son las religiones, operando ya el espíritu ¿de quién? El espíritu del falso profeta.
Vemos al Papa, por ejemplo, en esta cuestión, al Papa Francisco, que está recorriendo el mundo entero, aglutinando a las religiones en una sola, generando vínculos entre las religiones. Como podemos observar acá en las imágenes, podemos ver cómo hay rabinos, budistas, brahmanistas, sacerdotes, cardenales, se están dando la mano. Incluso hay algunos que están entonando alabanzas juntos. ¿Para qué? Para llegar directamente a la aglutinación de una sola religión. Y al tener una sola religión, esa sola religión directamente tenga una sola finalidad: adorar. ¿A quién? Al anticristo. Ahora, la Biblia también nos dice, que cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, abominación desoladora nos lleva directamente ¿a dónde? Nos lleva al monte Moriah. El monte Moriah. En el monte Moriah directamente se le prueba la fe a Abraham y se le pide sacrificar a Isaac. Y en ese mismo lugar se edifica el primer templo judío, luego el segundo templo. Y ahora estamos a las vísperas del tercer templo judío. Cuando hablamos del lugar santo directamente hay que entender la composición del templo de la casa de Dios, que está constituida por atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santo ha de ser prácticamente el lugar donde se ha de sentar el anticristo y ha de profanarlo, haciéndose pasar por Dios. Directamente se le ha de entregar el poder sobre toda lengua, tribu, nación. E hizo cuanto quiso y prosperó. Y en sus manos fue entregado el pueblo santo. El pueblo santo va a ser destruido. Solo uno va a poder prácticamente destruir al anticristo, y es el Señor Jesucristo en su segunda venida. Y como podemos observar ya ahí en las imágenes, podemos ver directamente en una forma virtual, ya generada prácticamente el tercer templo judío, que está próximamente ya. Se está hablando de paz allá en Medio Oriente. Y cuando directamente se concilia y se le va a dar el permiso para que se construya el tercer templo judío. Y al construirse el tercer templo judío, directamente estamos hablando de que la abominación desoladora está presta a sentarse ahí. Ahora, cuando vamos de ahí directamente a este lado del planeta, vemos extrañamente militarización norteamericana en cuestión de los recursos hídricos, allá en la cuenca del Guaraní, en donde está prácticamente asentada Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Ahora, cuando nos encontramos de ese sector, uno se pregunta por qué razón pasan estas cuestiones. Y aparte vemos diferentes tipos de bases militares norteamericanas. ¿Y qué pasa en este asunto? Amigo, directamente la Biblia nos dice que aquella persona que niegue ponerse la marca de la bestia va a morir, van a ser decapitados. Habrá campos de concentración. Ya hablamos en Norteamérica directamente de campos de concentración. Hablamos de campos de concentración y estos campos de concentración tienen más de 800 en América del Norte. 800 campos de concentración. Tienen directamente, incluso dicen cámaras de gas, hay guillotinas, hay ataúdes de plásticos preparados. O sea, prácticamente ya estamos hablando, como pueden observar en las imágenes allá, la extensión tan grande. Aparte de la extensión, pueden observar ahí las divisiones y todo lo demás, que muestra prácticamente que sí o sí estamos hablando de un despoblamiento. Estamos hablando de que en una parte de la historia, cuando se habla de nuevo orden mundial, aquellos opositores, es decir, por lo común cristianos, van a entrar a estos campos de concentración y directamente van a morir. ¿Por qué? Por negarse al nuevo orden mundial. Y van a ser acusados, ¿por qué? Por terrorismo. En las cuencas de Guaraní instalan bases militares. ¿Por qué? Hablan de un punto base del terrorismo, que significa que acá puede haber terroristas, por eso se ponen bases militares. Pero todos son prácticamente estrategias. Son estrategias. Pero uno se preguntará, pero ¿cómo yo no me doy cuenta de esto si es una realidad que está aconteciendo? ¿Sabes cuál es la realidad? Que uno de los principios directamente básicos en cuestión de las logias ocultas es atontar a la humanidad, aborregar a la humanidad. ¿Por qué? Porque en tierra de ciegos el tuerto es rey. Porque así, manteniendo a la gente en la ignorancia, el hombre más inteligente puede moverse y mover y manipular las cosas para sus propios intereses. Y es prácticamente lo que se está haciendo. La palabra de Dios lo dice bien claramente, que vienen días de gran tribulación cuando no la ha habido, y se está preparando el escenario para esto. El anticristo va a destruir al pueblo santo, solo Jesucristo lo va a poder librar. Este es directamente un resumen de lo que es Prédicas del 6 de julio rumbo al nuevo orden mundial. Pero amigo,
tú, si no conoces al Señor Jesucristo, y si lo conoces, si tú no conoces al Señor Jesucristo, viendo las realidades y viendo prácticamente la exactitud, viendo prácticamente esa antorcha que alumbra el lugar oscuro, cómo de forma exacta nos muestra el futuro, entonces tomemos decisiones prudentes. Acepto a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿De qué te aprovecharía ganarte el mundo entero si pierdes tu alma? Porque si estas realidades están marcadas en la Biblia, si se cumplen, ¿cuánto más las otras, en la que nos habla de un juicio venidero, nos habla del infierno, nos habla del lago de fuego, nos habla del milenio, nos habla de las bodas del Cordero, y nos habla de las recompensas de aquellos que perseveren en la fe que es en el Señor Jesucristo? Ahora, si tú conoces a Cristo, pero eres una persona prácticamente que está viviendo a medias tintas, yo te digo, amigo, despierta, porque el Señor está viniendo. Esto fue Prédicas de la 16 de julio.